Hola talentos, bienvenidos a este espacio en el que compartimos experiencias de nuestros talentosos becarios en el concurso Beca Presidente de la República. En esta ocasión nos acompaña Manuel Escobar Galindo. Él tiene 35 años, es un talento de Beca Presidente de la República el 2017-2. Él se encuentra estudiando un doctorado de Filosofía en Factores Humanos en la Universidad de Nottingham del Reino Unido. Les cuento un poco de Manuel. Él, antes de ganar la beca, se desempeñaba como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en Tecnología Médica, en especialidad en Terapia Ocupacional, y también ha realizado estudios de maestría en Ergonomía en la Universidad de Concepción, Chile, así como un curso de especialización también en Ergonomía en la Universidad de Harvard, y actualmente es miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía. Se encuentra de visita en Lima para avanzar su trabajo de campo, para su tesis, en esta carrera de la que vamos a conocer también un poco para aquellos que podrían estar interesados en seguir esta disciplina médica. Manuel, muchas gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Manuel, cuéntanos un poco de la ergonomía. Comenzábamos antes de la entrevista. Mi conocimiento se extiende a la postura, la importancia de la postura en estas sillas tan cómodas que tenemos aquí, pero es innegable que hay mucho más allá detrás de esta disciplina. Cuéntanos, por favor. Sí, tiene mucho que ver realmente el tema de la silla. Es un ejemplo básico de lo que justamente trabajamos en ergonomía. Realmente la palabra ergonomía viene de dos voces latinas, ergo, trabajo, ¿no es cierto? Y nomía o nomos, tratados, leyes. Básicamente se inició como un estudio del trabajo para mejorar las condiciones de trabajo a las personas. La idea es que las personas, sus capacidades, sus limitaciones, digamos que el trabajo en el que se desempeñen tenga más o menos el mismo nivel para evitar que se puedan dañar. Si el trabajo demanda más carga, si demanda más esfuerzo, entonces probablemente las personas se van a comenzar a enfermar o a dañar. Es como lo dices la silla, ¿no? Si la silla es inadecuada, tienes muy recta, tiene cortes muy específicos, entonces puede generarle un daño a la persona que permanece sentada 8 o 10 horas ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, un oficinista que está 8 horas trabajando frente a un computador, pues el tema de la silla va a ser muy importante para él, al igual que la pantalla, igual que el teclado, igual que todos los accesorios que están dentro de ese espacio. Entonces la ergonomía lo que es estudiar justamente tu espacio de trabajo, tu lugar de trabajo, con la finalidad de que éste se adecue a ti y no que la persona se tenga que adecuar al trabajo, ¿no? Y eso no solamente va a evitar que se dañe, sino también va a mejorar su performance, su desempeño en sus tareas. ¿Cómo combinas este concepto de ergonomía con lo que es tu primera formación, terapia ocupacional en tecnología médica? Exactamente cuál es el vínculo y la utilidad que puede tener esto y, bueno, para ver la demanda de profesionales en ese campo. Sí, exacto. La tecnología médica tiene varias áreas de especialización. En este caso, yo me especialicé en terapia ocupacional. Estudié 5 años en la Universidad de San Marcos y que actualmente forma solamente la Universidad de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la cual también soy docente. Entonces, desde ese ámbito formativo, el país requiere mucho especialistas que justamente faciliten la interacción de las personas con sus actividades de vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tengo una persona que ha sufrido un daño neurológico y ha quedado paralizada, probablemente vamos a necesitar a alguien o algo que ayude a adecuarlo para que vuelva a hacer sus actividades de la vida diaria. Esta persona de repente trabajaba antes, entonces lo que hay que hacer es hacer una evaluación, una intervención directamente para ver de qué manera sus actividades han sido afectadas, para buscar, por ejemplo, adecuar con férulas o dispositivos o de repente una intervención terapéutica que ayude a insertarlo al trabajo o a sus actividades. Un ejemplo podría ser estos vehículos que intervienen para personas con limitaciones en las piernas o en los brazos, ¿no? Tengo entendido que hay mecanismos para hacer segura la conducción, habilitando palancas, habilitando un sistema de poleas. Por ejemplo, eso es parte de, ¿no? Eso es parte de la vida diaria de la persona. Entonces se requiere analizar su entorno, en este caso el auto, se requiere analizar de qué manera va a interactuar con él para poder yo ver qué adaptaciones o de qué manera voy a facilitar su trabajo. Si lo vemos desde el punto de vista de sus actividades de vida diaria, el simple hecho de ir al baño es todo un tema, todo un conjunto de tareas que deben ser cumplidas a cabalidad. Entonces cada tarea requiere ciertas habilidades, ciertas capacidades que muchas veces se ven restringidas. Pero si eso es hablando de las personas que tienen una discapacidad, pero si hablamos de personas que no tienen, vamos a tratar de optimizar su desempeño, como por ejemplo los niños que tienen problemas de escolaridad,
y no pueden, tienen dificultades, por ejemplo, para la escritura o tienen dificultades para atender en el salón. Entonces también se hace un plan terapéutico basado en actividades sensoriales, cognitivas, motoras, que faciliten justamente su inserción en esas actividades también. La idea del terapeuta ocupacional es analizar todas las actividades de vida diaria, no solamente de un punto de vista físico, sino también de un punto de vista social, cognitivo, y analizar su entorno para saber de qué manera pueden mejorar. Y ahí es cuando la ergonomía concatena muy bien, porque la ergonomía justamente lo que busca es analizar las actividades de estas personas en base a su entorno para facilitar u optimizar su desempeño. Justo ese campo que mencionamos el aspecto laboral, el aspecto educativo y también, para hablar un poco de tu tesis, el aspecto de salud, ¿no es cierto? Porque les comento, Manuel está preparando una tesis, se encuentra en Lima haciendo un trabajo de campo en hospitales públicos para evaluar cómo la posición del cuerpo del médico, la del paciente y así la disposición de equipos en una sala quirúrgica intervienen en el resultado exitoso tanto de la recuperación como del paciente, como la estabilidad y la buena predisposición y sanidad del cuerpo médico que interviene en esas operaciones. ¿En qué hospitales te encuentras ahorita? ¿Cómo va avanzando tu investigación? La podremos ver, me imagino, en la página web de la Universidad de Nottingham próximamente. Sí, efectivamente. Ya este plan de tesis viene reorganizándose aproximadamente 2 años. Son 6 investigaciones que estoy realizando, voy por la 4ª, digamos. Ya muy pronto sale el paper, que va a salir justamente publicado. Debido a la confidencialidad de los datos, no puedo revelar todos los hospitales que han participado, pero sí son hospitales peruanos públicos, que son los que tienen justamente la deficiencia muchas veces en sus servicios, ¿no? Por el plan de seguridad y salud en el trabajo, muchas veces las empresas, las instituciones deben buscar la seguridad de sus trabajadores, sus colaboradores, y es ahí donde la ergonomía normalmente ingresa acá en el país, a partir de una normativa legal que tiene el Ministerio de Trabajo, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la norma básica de ergonomía. El problema es que hay lugares donde no se lleva muy específicamente este tema, como es en el caso de los sistemas de salud, ¿no? En Latinoamérica prácticamente el 10% de pacientes que ingresan a un servicio de salud, pues por lo general sufren algún daño, específicamente en salas de cirugía y cuidados intensivos. Eso lleva a que muchos de estos factores que interactúan ahí tengan que ver con la comunicación, por ejemplo, entre el personal de salud, tengan que ver con la instrumentación, el pobre equipamiento y los diferentes factores. Entonces la tesis lo que está tratando de buscar es evaluar ese ambiente, todos esos factores que pueden interactuar y que podrían ocasionar, por ejemplo, un daño en el paciente. Si nosotros lo vemos a la empresa, por ejemplo, si se malogra una máquina, pues se cambia la máquina. Si se malogra un artefacto, pues lo reparamos. Pero en el caso de los pacientes, los usuarios, si el médico falla, el cirujano falla, el daño es al paciente. Entonces ahí es donde nace una disciplina muy interesante que se llama la seguridad del paciente y que actualmente en el Perú estamos comenzando recién a desarrollarlo. En el Reino Unido es prácticamente una política, una ley que todos los hospitales deben seguir, ¿no? Acá todavía estamos muy enfocados en el punto de vista de que, bueno, hay que salvar la vida al paciente y como sea, hay que dejar. Y no vemos todas las condiciones que pueden afectar, ¿no? Entonces, dentro de la tesis estoy tratando de buscar cuáles son esos factores de tipo ergonómico que puedan influenciar su desempeño de los cirujanos, ¿no? En sala de cirugía, especialmente en cirugía laparoscópica, porque es la cirugía altamente tecnológica. Normalmente antes la cirugía era abierta, ¿no? Y ahora hay muchos procedimientos que se hacen por laparoscopía, que es una técnica indirecta, donde se necesita ahora un asistente que tenga la cámara, se necesita una enfermera, se necesita un asistente más muchas veces que sujete la estructura y el cirujano que ve el interior del paciente por medio de una pantalla. Entonces la interacción tecnológica es mayor. ¿Y qué sucede? Que estoy descubriendo un poco es que nosotros somos muy bajos de estatura y tenemos muchas mesas de operaciones elevadísimas, pantallas elevadísimas, tenemos mangos muy grandes, a veces, ahora por ejemplo acá están entrando las mujeres en cirugía, prácticamente el 10% ahora de las salas de cirugía son cirujanas, ¿no? Y las cirujanas tienen mayor o tienen más baja estatura, pero tienen más habilidades para la precisión. Entonces, como ves, hay un sinfín de factores que podrían influenciar en ello. Entonces, la tesis está partiendo en un análisis general hacia algo más específico para poder buscar problemas. De ahí los ingenieros, los diseñadores, los terapeutas van a poder encontrar puntos donde poder trabajar líneas de investigación a futuro, ¿no? Claro, es un aporte que se puede ir enriqueciendo más adelante con la interacción de diferentes disciplinas. Exactamente, y ahí incide mucho, por ejemplo, el entrenamiento también, ¿no? Si tú entrenas de forma inadecuada, pues aprendes de forma inadecuada.
Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a incidir también de la simulación y el trabajo en equipo. Correcto, Manuel. Y ya que mencionas que precisamente el Reino Unido es uno de los países que está desarrollando este aspecto que me parece bastante importante, y sobre todo considerando la tendencia donde está yendo la medicina, ¿no? Las intervenciones casi las más recomendadas por los médicos tienden a ser laparoscópicas porque tienen en teoría una menor incidencia en el paciente. Pero digamos, esa filosofía que es ley ya en el Reino Unido fue la que te llevó a escoger la Universidad de Nottingham. Si nos puedes contar cómo fue ese proceso, cuándo empezaste, a pensar en hacer tu doctorado allá en el Reino Unido. Sí, bueno, efectivamente yo vengo investigando mucho la ergonomía ya largo tiempo. La ergonomía nació básicamente en el Reino Unido, a partir de Camarrell, inclusive mucho antes, y desde ahí comenzaron a formarse sociedades científicas que empezaron a investigar específicamente este tema desde el punto de vista de la fisiología y la parte biomecánica, ¿no?, de las personas, para entender de qué manera se cansaban frente a actividades, por ejemplo, a la guerra. Cuando tenían el armamento, tenían que hacer el armamento a sus medidas, el entrenamiento tenía que ser adecuado, las cabinas tenían que ser más o menos a sus dimensiones físicas para optimizar justamente su trabajo. Entonces, el Reino Unido tiene gran tiempo aportando y experiencia en este tema, y básicamente son dos universidades ahora las que lideran el trabajo en el Reino Unido, que es la Universidad de Nottingham y la Universidad de Loughborough. Son dos grandes universidades. La Universidad de Nottingham desarrolla mucho la ergonomía desde la ingeniería y la Universidad de Loughborough desde el diseño, ¿no? Solamente que en estos países, digamos, no es tan marcado como acá en el Perú, que si eres ingeniero solo haces ingeniería, o si eres terapeuta solamente salud, ¿no? Allá la especialización se realiza en cualquier área en donde tú puedas desarrollarte como tal. Entonces, en mi caso yo opté por la Universidad de Nottingham, está en el top 100 a nivel mundial, tiene gran prestigio en el desarrollo del tema, ya más de 40 años, y tiene un grupo de investigación especializado se llama el Human Factors Research Group, ¿no?, al cual pertenezco actualmente y que ahora desarrollo mi tesis. La idea era justamente tratar de unir a la Universidad de Nottingham con su experiencia, con las necesidades que tiene el Perú, de tal forma que cuando vuelva se puedan formar laboratorios de desarrollo especializado en ergonomía y factores humanos junto a las universidades que tenemos actualmente, en convenio con la experiencia de la Universidad, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Tú ganaste la beca en la convocatoria 2017-2 de beca Presidente de la República, pero más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación empezaste a pensar en esa universidad y a prepararte para tal vez reunir los requisitos para poder ganar efectivamente el concurso? Bueno, mi historia es bien curiosa, realmente es interesante. A mí me gusta leer mucho, leo muchos artículos, diferentes libros, y entre los autores yo tiendo mucho, cuando tengo consultas, pues les escribo directamente a los autores. Y uno de ellos fue la doctora Sue Hicknet, que es una de las mundialmente famosas en el tema de ergonomía, especialmente en sistemas de salud. Y como Sociedad Peruana de Ergonomía, nosotros estábamos organizando un congreso latinoamericano en el año 2016. Entonces, entre tantos correos, la invité a la doctora y participó en el congreso. Ella vino con sus propios fondos de la universidad. La conocí, pudimos intercambiar un poco y le interesó mucho el trabajo que teníamos acá, ¿no?, desarrollando. Y me dio justamente toda la fuerza, digamos, porque me dio un perfil que podía, digamos, estudiar un doctorado, ¿no?, por la forma como había llevado mis trabajos. Entonces, a partir de ahí nació un poco el último empujoncito, digamos, para poder querer hacer el doctorado, ¿no?, porque ya había tenido la maestría, estaba trabajando mucho de forma, digamos, empírica a partir de las universidades, pero ahora quería ya dejarlo formalizado, ¿no? Entonces vi esta oportunidad en la beca Presidente de la República, los diferentes requisitos que solicitaban, ¿no? Y lógicamente el más difícil para mí era el inglés, que teníamos que completar el inglés. Entonces yo ya venía desde antes terminando el inglés, así que llevé un curso de preparación de 3 meses para llevar el TOEFL y el IELTS. Claro, en el caso de Nottingham se exigía esa certificación, el TOEFL o el IELTS que mencionas, ¿no? ¿Alguna nota tal vez en particular o un promedio? Sí, también normalmente tienen preferencia por los que tienen en el sistema peruano, es 2.1, es de 15 para arriba, ¿no? Y si eres tercio superior, en el caso mío yo era tercio superior en la maestría y a nivel de licenciatura. Entonces, en ambos niveles eso te da puntaje extra. Entonces, tú postulas con tu tesis en proyecto, digamos un ensayo, buscas a un supervisor específico que te interese, porque hay muchas personas que trabajan diferentes áreas ahí. Contactas uno por correo, en este caso yo la contacté por el medio del congreso, y el inglés, ¿no?, que es el idioma básico que te piden un nivel de 6 hacia arriba en IELTS, y en TOEFL, si no me equivoco, es más de 80, ¿no?
en este caso para este PhD. Entonces, una vez que tienes esto, te hacen una entrevista virtual y aparte de ellos te dan una carta de aceptación sin condiciones, ¿no? Eso es muy importante porque el Pronavec especificaba que sea una carta de aceptación incondicional, ¿no? Muchas veces cuando te falta un requisito te dan la carta de aceptación, pero te la ponen con una condición, ¿no? Por ejemplo, regulariza el título de maestría o regulariza el inglés, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero para el Pronavec o para efectos del concurso tienes que tener una carta sin condiciones, ¿no? Entonces, ya juntando esos requisitos más los académicos, en este caso tenía pues la experiencia docente, unos papers que publiqué, unas revistas en las cuales también escribí un poco, y de mi trabajo y mi propia experiencia profesional, pues bueno, alcancé una beca. Claro que en el caso mío entró en el área de no prioritarias, ¿no? Porque eran 2 puntos, ¿no? Si no me equivoco, eran 100 becas para el área prioritaria y las no prioritarias, que eran 20 aproximadamente, que incluía salud, incluía educación, humanidades, si no me equivoco. En el caso mío, la ergonomía lo llevaron hacia el lado de salud, ¿no? Entonces, por eso que entré por ese lado. Entonces, más o menos para recapitular, te enteraste en promedio un año y medio, mejor dicho, tomaste la decisión entre un año y medio, de ese tiempo 5 meses para obtener las certificaciones necesarias del inglés. Tal vez recuerdas a los amigos que les pueda interesar el periodo de postulaciones para la Universidad de Nottingham, porque como ocurre con la mayoría de universidades top del mundo, cada proceso de postulación es independiente de las universidades. Pronavec no influye en ellos y es una responsabilidad de los postulantes averiguar y formar parte del proceso, ¿no? En el caso de Nottingham, ¿tal vez recuerdas qué periodo del año era para poder comentarles la información a los compañeros? Bueno, en el caso mío, como yo soy un doctorado en filosofía o Doctor of Philosophy, como le dicen ellos, los Doctor of Philosophy tienen hasta 3 ingresos al año diferentes. Es decir, tú puedes postular, por ejemplo, ahora y podrías ingresar en febrero, podrías ingresar a fines de abril, podrías ingresar a fines de julio o, como regularmente sucede, en septiembre. Son como 3 o 4 periodos al año, varía en función a la universidad. Y esto es porque el Doctor of Philosophy no llevas cursos propiamente de planta, sino llevas cursos de formación o de complemento. Tú se supone que llevas ya una base de investigación, entonces lo que haces es llevar cursos complementarios, que pueden ser del mismo máster, en este caso de ergonomía, o pueden ser de otros másters también o de grupos de investigación. Entonces tú ordenas, digamos, tu agenda con los cursos que tú necesitas complementar para llevar a tu tesis, ¿no? Cuando es máster, si no me equivoco, son solamente una vez al año y eso ocurre en septiembre. Entonces las convocatorias se abren a partir siempre de diciembre hasta marzo aproximadamente, abril. Postulas, digamos, dejando de igual manera tus requisitos. En este caso, si es máster, sería el bachelor's degree, que es el bachiller, ¿no? En el caso de PhD y doctorados, puede ser también a nivel de bachelor's o también de máster, ¿no? Sino que cuando vas de frente como bachiller a postular un doctorado sin haber hecho maestría, te exigen un poco más de puntajes o más requisitos académicos para que puedas llevarlo, ¿no? Antes sí, antes era como una especie de escalón, ¿no? Primero bachiller, después máster y después doctorado. Ahora ya se puede hacer desde el bachiller el doctorado, siempre y cuando cumplas los requisitos básicos que ellos te pide la universidad, ¿no? Una pregunta que constantemente recibimos en nuestras redes sociales es ¿cuánto tiempo demora la universidad en darme la carta de aceptación? En tu caso, en la Universidad de Nottingham, ¿recuerdas cuál fue el promedio de tiempo tal vez? ¿Una semana, un mes? Sí, bueno, el concurso cuando yo postulé, si no me equivoco, comenzó en abril y concluyó a fines de mayo, junio. La carta de aceptación yo la tramité aproximadamente en febrero y me la dieron en abril, aproximadamente, porque más o menos demoran un mes en responderte, una entrevista virtual, te dicen si los requisitos están bien o tienes que introducirlos, y de ahí un periodo burocrático de 15 días aproximadamente para que te den la carta de aceptación. Te lo digo porque el Reino Unido es uno de los países más burocráticos creo que hay, así que son muy detallados por cada paso que tienes que hacer, ¿no? Tener en cuenta esas fechas, porque el cronograma, como las personas que nos están viendo, como tú ya bien lo conoces y puedes dar fe, tiene fechas establecidas, ¿no? Entonces es bueno considerar toda la burocracia que mencionas, que es externa al concurso, ¿no? Y que ya ni el Pronavec, ni el gobierno, ni nadie interviene porque es potestad de la universidad. Exacto, ¿no? Pues realmente, cuando uno quiere ingresar a la universidad extranjera, ¿no? Depende mucho, lógicamente, del país que vas, ¿no? En el caso mío, yo fui a una universidad de habla inglesa, entonces
muy aparte de lo académico, necesitas un refuerzo del inglés. Entonces yo siempre sugeriría en todo caso que al menos las personas que ya tengan conocimiento del inglés, al menos a nivel intermedio o más, puedan estudiarlo al menos 6 meses o un año, prepararse bien para completar sus requisitos, tener todo lo necesario, alcanzar el TOEFL o el IELTS necesario, porque por ejemplo el IELTS es un examen que no es frecuente. Te inscribes en marzo, por ejemplo, mi caso fue que me inscribí en febrero y lo di en abril. Entonces, porque se llena rápidamente, ¿no? En cambio, el TOEFL sí es mensual. Y hay ciertas universidades que exigen que sea el IELTS. Especialmente en Europa exigen más el IELTS, ¿no? En Estados Unidos quizás un poco más el TOEFL. Depende mucho, como te digo, de la corriente. Pero un poquito que te puedas anticipar, ¿no? Entonces, puedes terminar, por ejemplo, tu nivel de inglés avanzado y puedes estudiar 3 meses más en una academia especializada en el examen que tú deseas dar para que te entrenen justamente en la forma de llevar el examen y puedas completar el nivel de inglés, ¿no? Bueno, en tu caso te encuentras en tu segundo año ya de estudios de posgrado, falta un año más todavía, estás dedicado a muchos trabajos de campo, pero a las personas que nos están viendo y que tal vez se interesen en estudiar un posgrado, maestría, doctorado en el Reino Unido, ¿qué consejo les podría dar desde tu experiencia? ¿Qué ha sido lo que a lo mejor más te sorprendió o lo que más te gustó o lo que estás experimentando ahorita, ¿no? Algunos tips que podrían servirle a las personas que nos están viendo. Bueno, el Reino Unido es un país muy grande, hermoso, de mucha historia, ¿no? La gente es un poco diferente también, el choque cultural siempre es muy importante. A veces nosotros tenemos ciertos hábitos, de repente saludar a alguien por la mano, dar un beso en la mejilla, ¿no? Ahí es un poco como que solamente de mano, un hola, o a las mujeres pues hola, ¿no? Directamente, o cuando acabar una conversación y continuarla. Entonces, es como cualquier país tiene sus propias reglas, sus propios modismos, ¿no? Que uno se va adecuando. Y lógicamente el idioma también, tú puedes llevar el idioma y allá tiene muchos dialectos, muchas formas de hablar, que a veces también puedes incurrir un poco en la dificultad de poder entender a veces esas lenguas, pero con el tiempo poco a poco te vas adaptando, ¿no? Para conseguir un alojamiento, por ejemplo, allá hay 2 opciones, ¿no? Te puedes inscribir en la universidad misma, en las residencias, que es un poco más costoso también, pero digamos que la dificultad sería que ingresan siempre en septiembre y los contratos son de un año. No sé, tendrías que quedarte ahí hasta el siguiente año en septiembre. Y en el caso, por ejemplo, mío, que yo tengo que viajar al Perú a recolectar datos, me es difícil poder hacer algo así, ¿no? Entonces hay otra opción, que son las opciones de las casas compartidas. Entonces en Internet hay muchas páginas de confianza del Reino Unido propiamente, donde tú puedes conseguir cuartos, digamos, donde tú puedas alojarte con otros compañeros. Es un poco más barato también, te permite tener más fluidez para poder hacer otras actividades, ¿no? Por ejemplo, como parte de las actividades voy a actividades deportivas o a veces me inscribo a una actividad académica de tal tipo, ¿no? Ahí en la misma universidad. Entonces, como un tip de repente que podrían hacer los becarios es siempre buscar la forma del primer año de repente o en los primeros meses acomodarte en la universidad misma, o de lo contrario puedes buscar alojamientos compartidos dentro de la misma universidad o alrededores, ¿no? Buscando siempre que sean alrededores, porque a veces se van tan lejos que tienes que pagar el pasaje y a veces es todo un tema también alcanzar los buses o a veces a determinada hora encontrarlas, ¿no? Lo suerte es que la Universidad de Nottingham está un poquito más alejado del centro de la ciudad, lo cual es más tranquilo, más apacible para poder estudiar, ¿no? Y poder llevar una mejor vida. La comida, el clima, todo manejable. Bueno, sinceramente mis habilidades culinarias han mejorado bastante ahora. Tuve que aprender a cocinar, a un poco a sostener en casa, ya que la comida, en mi caso, la verdad es que no es muy buena. Son comidas de diferentes países muy condimentadas, a veces ni sabor tienen. Entonces uno que tiene que preparar, ya básicamente ya tengo digamos mis tips. Yo tengo una tienda peruana en Londres, por ejemplo, donde compro ingredientes, me los traen, yo me los cocino y preparo mis comidas básicamente, no las compro mucho. Ya con el tiempo, poco a poco, uno se va conociendo no solo el entorno en el que está, sino también agenciándose de recursos, agenciándose de información, ¿no? Para poder hacer el posgrado de la manera más llevadera posible. Exacto, o sea, finalmente esto es una experiencia de vida, ¿no? No solamente es ir a estudiar, después hay una vida que hay que completar y hay que hacer, ¿no? Entonces es ahí donde uno comienza a utilizar sus recursos sociales para poder inmiscuirse un poco más, digamos, con las amistades. En mi caso, amigo, me he hecho muchos amigos mexicanos, sobre todo. Sabes que los latinos, pues, tenemos bastante en común, ¿no? Tengo amigos ingleses también dentro de ellos, hindús, pero en la forma general, pues, todos vienen a estudiar propiamente. Entonces es una vida estudiantil completamente diferente. Ya cuando vuelva, ya nuevamente me volveré al trabajo
de Lima, ¿no? Y de las universidades. Bueno, Manuel, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Estoy segura de que tus consejos van a ser de mucha utilidad para quienes nos están viendo y se animen por ahí a estudiar en el Reino Unido. Una exhortación final tal vez a los futuros becarios de Beca Presidente de la República. Tú lo estás viviendo. Estoy segura de que el sacrificio vale la pena, pero sería bueno que ellos lo escuchen de tus propias palabras. Bueno, yo les diría que simplemente confíen en ustedes mismos, confíen en las cosas que pueden hacer, en su propio potencial. Todos nosotros tenemos el potencial dentro, solamente que a veces no lo creemos. Simplemente uno a veces sueña con ver, ay, veo esta universidad, veo este lugar, pero no piensa en cómo llegar a ellos. Los sueños, para ser alcanzados, tienes que construir el camino hacia ellos, no vienen solos. Y el Pronavec es una muestra de ellos, es una oportunidad que te permite justamente, o una forma, una escalera que te permite llegar a tus sueños. Entonces yo les diría a todos ustedes, simplemente inténtenlo, busquen lo que ustedes gusten, lean, busquen paradigmas más grandes y a partir de ello construyan sus sueños. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. A las personas que nos están viendo, futuros talentos de Beca Presidente de la República, permanezcan atentos a nuestra página web y redes sociales, que pronto tendremos novedades sobre el concurso Beca Presidente de la República 2020. Hasta la próxima.